presenta Tarjeta Naranja. Muchas gracias, buenas tardes. Quería contarles que como narradora de historias elegí traer al escenario el modelo de los narradores espontáneos. A los primeros los conocí desde chica en la ronda de visitas que frecuentaban la casa de mi abuela piemontesa, de mi abuelo andaluz. Yo arrimaba mi silla a la ronda. Alternaban las sillas una ama de casa, una vecina, la partera, el panadero, el peón de campo, un hombre rico. Y contaban, por ejemplo, de lo que le había pasado a la dueña del almacén. Le entró una gitana, la almacenera le echó y desde la puerta la gitana le echó una maldición. Contaban también de un matrimonio de poco corazón que había llevado a su propio perro a perder. Contaban de la generosidad del carpintero del pueblo. No cobraba ni las cunas ni los bastones. Contaban de una maestra recién llegada al pueblo, muy bonita. Al parecer el sastre le había echado el ojo. Lástima que era casado. Hablaban del pecado que cometía el cura, hacer el sermón tan largo. De tanto mirar y escuchar, aprendí a distinguir a los que contaban mejor. Contaban bien los que escuchaban bien y empecé a beberme sus gestos, sus dichos, sus silencios. Narrar bien significa tener sentido del tiempo del otro, entretener, emocionar. Cuando empecé a ser narradora profesional, decidí que mi única escenografía iba a ser la silla, como un gajo que yo arrancaba de la ronda. Un territorio conocido, seguro, familiar, desde el cual podía permitirme viajar hasta lugares que físicamente no visité nunca. Conocer personajes que eran exóticos o que me parecían familiares. Narrar tiene una doble condición: reconfirmar lo que sabías y descubrir lo insospechado. Cuando vuelvo a contar un cuento que literalmente conté 1000 veces y vuelvo a aquel sitio, descubro que ni la gente ni el lugar están exactamente igual. Siempre hay un matiz, porque algo ha cambiado en ellos y en mí. Decidí, después de contar muchos cuentos literarios, hacer pie en el relato autobiográfico, porque los actos de la imaginación, el uso de la memoria como inteligencia creadora, permite reinventar nuestros recuerdos y otorgar nuevos sentidos a los actos de nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando yo era chica, tenía una maestra de actividades prácticas muy exigente, más bien sádica. Nos proponía tareas muy difíciles. Recuerdo que un día llegó, trajo una ramita de aromo con su flor amarilla, la apoyó sobre el pupitre y dijo que había que copiarla del natural. Yo por entonces no tenía ninguna habilidad manual y como en clase no me permitían hablar, prácticamente no me lucía en nada. Pero aquel día, copiando el estilo del dibujo de mi compañera de banco, no sé, tuve la sensación de que la ramita de aromo me había quedado realmente bien. Así que entregué la hoja Canson muy orgullosa y al día siguiente me la devolvió la maestra con un 3 y una recomendación en rojo atravesando el dibujo que decía: aprende a dibujar. Tenía que levantar esa nota.
En la clase siguiente llega y dice, a partir de ahora vamos a iniciarnos en una práctica de bordado para un futuro ajuar. Estábamos en 5º grado, pero yo sabía que había que prepararse con tiempo. Para lo cual, dijo, debe entrar un rectángulo de tela blanca de 25 por 40. Les recomiendo que la tela sea en lo posible muy delicada, como batista o nansú. Antes de empezar la tarea, mi telita, por mis características personales, ya estaba toda arrugada antes de que yo comenzara la tarea. Dijo la maestra que había que quitar del costado unos hilitos, se frunció toda la tela, dejar allí un caminito vacío para iniciarnos antes que nada en la práctica de una vainilla simple. Ese punto lo conocía mi mamá, no tuve ningún problema. Segunda clase, vainilla doble. Mi nona, mi abuela, me hizo unos bastoncitos bastante chuecos para disimular su cooperación. Tercera clase, punto turco. Recurrimos a una bordadora de la vuelta de mi casa, una señora tan buena que ni nos quiso cobrar. Y justo cuando llega el miércoles anterior a Semana Santa, como para arruinarnos los 4 días de vacaciones, viene la maestra y dice, a partir de ahora van practicando, van haciendo y me lo traen para el lunes, el punto. Richelieu. Nadie lo conocía, pero yo hice lo que tenía que hacer. Me olvidé de la tarea en el fondo del portafolios. El domingo por la noche, el domingo de Pascua, cuando abro, encuentro la telita ahí arrugada entre los cuadernos. Llego a la cocina, yo también hecha un trapo, le enseño a mi mamá, me lanzó una frase de domingo. Me dijo, te hubieses ocupado antes. Mi papá, en cambio, miraba la telita de reojo silencioso y conmovido. De pronto golpearon a la puerta de mi casa. Imagínense, domingo de Pascua, después de cenar, estaba lloviendo. ¿Quién podría ser? Abro la puerta, en la vereda un matrimonio que yo no conocía. Atrás una camioneta llena de barro, venían del campo. La mujer traía una bolsa de arpillera con algo que se movía adentro. Me dijo, ¿acá vive el señor Walter Bobo? Es mi papá. Ay, querida, mira, estuvimos buscando esta casa como 3 horas. Le traigo un regalo. Tenía esa bolsa de arpillera con algo que... Son 2 gallinas que están vivas. Resulta que tu padre vino a darme sangre cuando me operaron de vesícula sin conocerme. Como es Pascua, le quería agradecer. Ay, bueno, pasen. Mi papá tenía un grupo y un factor sanguíneo muy poco frecuente y venían muy seguido a pedirle sangre. Y mi madre le decía, hay que ser un buen cristiano, haz el bien sin mirar a quién. Así que acá estaba una de las destinatarias de la sangre de mi padre. Adelante, mi mamá hizo pasar a las gallinas al patio y a las visitas al comedor. Una conversación amena, entusiasta, mi madre haciendo café, mi padre trayendo un licor. De pronto, yo me acerqué a la mujer sin que me viera mi mamá y le pregunté al oído, señora, ¿usted por casualidad no conocerá un punto Richelieu? Ay, me dijo, mirá querida el recuerdo que me trajiste. Es el que más usé para bordar mi ajuar. Permitime, le alcancé la telita y en un instante me resolvió la tarea. Se levantaron, se fueron. Ahora me doy cuenta. En mi casa nunca supimos cómo se llamaban ellos, ni tampoco de qué pueblo habían venido. Me encanta pensar ahora que mi papá era capaz de dar su sangre con tal de que yo, cuando tenía una tarea sin hacer un domingo por la noche, se me presentara en mi propia cocina una señora que bordaba con las manos de un hada. Cuando chequeé este recuerdo con mi madre, me dijo que se acordaba de algo más. La señora había quedado viuda, se había mudado al pueblo y sabía dónde... Yo la interrumpí.
porque pienso que las hadas no tienen ni estado civil, ni domicilio, ni carnet de identidad. Se dice que contar bien es distinguir lo que no debe ser contado. Y también me baso en un hábito de Chekhov que decía que pagaba un kopek por una buena anécdota y 10 por una buena historia. Me ocupo de transitar ese recorrido. Cuando me preguntan si el relato ha perdido poder, presencia en la era de la tecnología, contesto convencida que no. Cuando Steve Jobs, en su discurso de Stanford, subió al estrado, actuó como un narrador espontáneo, contó sus vicisitudes personales. Y cuando Leonard Cohen recibió en España el premio Príncipe de Asturias, contó que los primeros 6 acordes de su guitarra, su base como músico, las aprendió de un músico español que encontró en un parque de su ciudad. Esos discursos tuvieron una gran pregnancia en las redes sociales porque privilegiaron el relato por encima de la argumentación. Merodeando por las clases de caligrafía, Jobs asentó la base de la Mac, esa máquina con tipografías tan bellas. Fue un punto de inflexión en su carrera. Yo quiero contarles ahora, salvando las distancias, el punto de inflexión que me permitió ser narradora profesional. Tiene que ver con la visita que hice al pueblo blanco perdido en las montañas de Almería, el pueblo al que mi abuelo no pudo regresar. Voy a compartir con ustedes el registro fotográfico de aquel viaje. Septiembre del 86. Aquel día, en la Alhambra, era inocente de lo que iba a ocurrirme al día siguiente. Debía recorrer 100 kilómetros, 100, para llegar al pueblo del que mi abuelo se fue, para huir del rey, para burlar la milicia. De pronto, vi el cartel, Alboloduy, el nombre de su pueblo que había escuchado de su boca al pasar con un suspiro. Llegué al pueblo blanco. Fui a casa del alcalde a preguntar si alguien muy mayor lo recordaba. La mujer del alcalde me sacó a la calle. Me dijo, allí vive una sobrina de tu abuelo, 86 años, virgen, entera como cuando nació. Vete a verla porque te está esperando. Corrí el coche alquilado, me cambié la ropa, subí la escalera de su casita y la vi, esperándome. Reconocí los rasgos de mi madre y ella me dijo al verme, hace 76 años, hija, que te estoy esperando. El tiempo transcurrido entre la partida de sus tíos hacia América, entre ellos mi abuelo, y el día de mi llegada. Me dijo, y ahora vienes tú, como una paloma que trae el olivo en el pico, para contarme que yo del otro lado del mar también tenía familia. Al día siguiente vimos por televisión la misa y la telenovela. Cuando los enamorados se besaron, ella me dijo, si miro con atención, fíjate, no es para imitar, es solo para enterarme. Me decían las mujeres en el pueblo, oye Argentinita, así que eres parienta de Anica María, qué afortunada eres, que ella es graciosa como ninguna, fina como los corales, que van a su reja los niños por chascarrillo, las jóvenes por copla, las viejas por oraciones. Era Ana María Gómez Soriano, la narradora oficial del pueblo. Le prometí volver y volví con mi niña. Murió mi tía Nica de 100 años y 4 meses. Revisé su correspondencia y encontré unas plegarias. Me aferré
me aferré a una frase que decía, bendita sea la luz del día, y otra al final que decía, y no tengas miedo de ninguna mala cosa. Voy a rezar por ella, como lo hacía ella. Bendita sea la luz del día y el Señor que me la envía. Gracias te doy tu merced, que es tan grande tu poder, que fíjate, me has dejado amanecer. Tú y la luz del Espíritu Santo, cubridme con vuestro manto. Y por la noche, las 4 esquinitas de tu cama, los ángeles que te acompañan, la Virgen que dice, duerme, sueña, reposa, y no tengan miedo, oye, de ninguna mala cosa, de ninguna mala cosa, de ninguna mala cosa. Y otra vez al día siguiente, al despertar, bendita sea la luz del día y el Señor que me la envía. Gracias te doy a tendales, que es tan grande tu poder, que fíjate, me has dejado otra vez amanecer tú y la luz del Espíritu Santo. Y por la noche, las 4 esquinitas de tu cama, los ángeles que te acompañan, la Virgen que dice duerme, sueña, reposa. Y se los digo yo, que lo aprendí de ella, durante el día, durante la noche, durante la vida entera. Vive, sueña, reposa, y no tengas miedo, oye, de ninguna mala cosa, de ninguna mala cosa, de ninguna mala cosa. Era mi tía Nica Gómez Soriano, fue mi musa inspiradora, 3 meses de colegio, pero contaba claro, sencillo, como un arroyo que corre por el campo. Gracias. Presentó Tarjeta Naranja.